Nunca pensó que un lunes cualquiera cambiaría su vida para siempre. Raúl, un padre soltero, estaba acostumbrado a las mañanas caóticas, preparar a su hija Valeria, empacar su lonchera y asegurarse de que llegara a la escuela a tiempo. Ese día, sin embargo, un imprevisto lo obligó a llevar a Valeria consigo a la oficina. Solo por hoy, se dijo sonriendo mientras se ajustaba la corbata y tomaba la mano pequeña de su hija. La oficina de Raúl siempre había sido un lugar serio, lleno de informes, reuniones y jefes de ceño fruncido. Pero al entrar, Valeria iluminó el espacio con su risa traviesa y su curiosidad infinita. Cada escritorio parecía un mundo secreto para ella, y los compañeros de trabajo no podían evitar sonreír ante su entusiasmo. Raúl trataba de concentrarse en su computadora, mientras ella dibujaba garabatos en un blog que había encontrado sobre su escritorio. Fue entonces cuando su jefe, la elegante y carismática señora Martínez, se acercó. Siempre había sentido respeto por ella, pero esa mañana notó algo diferente, una suavidad en su mirada que antes no había percibido. Observó cómo Valeria le ofrecía una galleta de su lonchera, y cómo su sonrisa contagiosa parecía desarmar cualquier barrera profesional. Raúl, dijo la señora Martínez con voz tranquila pero firme. No esperaba verte con tu hija hoy. Pero debo confesar, hay algo que quería proponerte. Raúl levantó la vista, sorprendido y un poco nervioso. Nunca imaginó que su rutina diaria de padre soltero lo pondría en una situación tan inesperada. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba que continuara, preguntándose si había escuchado bien. La señora Martínez sacó un sobre de su cartera, y Raúl vio cómo el brillo de la mañana se reflejaba en sus ojos. El mundo pareció detenerse por un instante. Valeria, ajena a la tensión, se acercó a su papá y le susurró. «Papá, ¿es algo divertido?» Raúl soltó una pequeña risa nerviosa, sin saber cómo responder. La señora Martínez, con una sonrisa que mezclaba determinación y ternura, extendió el sobre hacia él. «Es algo que cambiará tu vida, y la de tu hija». Raúl tomó el sobre con manos temblorosas y mientras lo abría, un torrente de emociones lo invadió, sorpresa, incredulidad, y algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. El contenido del sobre no era lo que Raúl esperaba, pero sí era la chispa que encendería una nueva historia. Una historia que comenzaba con un lunes cualquiera, una oficina solemne, y la risa inocente de su hija, y que lo llevaría a descubrir que la vida, a veces, tiene planes mucho más fascinantes de lo que uno imagina. Raúl se quedó mirando el sobre, sin atreverse a abrirlo del todo. Su corazón seguía latiendo con fuerza, mientras Valeria lo miraba con curiosidad. Sus pequeños ojos brillaban de emoción, como si pudieran percibir que algo importante estaba a punto de suceder. La señora Martínez, con esa calma que siempre la caracterizaba, permaneció a su lado, dejando que él se tomara su tiempo. Finalmente Raúl rompió el sello del sobre. Dentro había un documento cuidadosamente preparado y un par de papeles que parecían detalles financieros y administrativos, pero lo que más le llamó la atención fue una carta escrita a mano. La letra de la señora Martínez era elegante y precisa, y cada palabra parecía medida para tocar su corazón. Raúl leyó en voz baja: «He observado tu dedicación, tu forma de manejar los desafíos, y sobre todo, la manera en que eres padre. Creo que la vida nos presenta oportunidades inesperadas, y hoy quiero ofrecerte algo diferente. Me gustaría que consideres trabajar más de cerca conmigo, no solo como colega, sino como socio en un proyecto que estoy planeando. Es algo grande, algo que puede cambiar nuestras carreras y nuestras vidas». Raúl levantó la mirada y vio cómo la señora Martínez lo miraba con una mezcla de expectativa y timidez apenas perceptible. Nunca la había visto así, siempre tan profesional, tan distante. Y ahora esa distancia parecía haberse desvanecido por completo, reemplazada por un brillo de sinceridad que lo desconcertaba. «Pero, esto es muy inesperado», dijo Raúl con la voz temblorosa, sin poder evitar sentir un nudo en el estómago. «No sé si estoy listo para algo así». «Lo sé», respondió ella, suavemente. «No tienes que decidir nada ahora. Solo quería que supieras que creo en ti, y que sé que juntos podríamos lograr algo increíble». Y hizo una breve pausa, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Me gustaría que Valeria también se sienta parte de esto. Ella tiene algo especial, Raúl. Trae luz a todo lo que toca, y creo que podría ser importante para nuestro proyecto». Valeria, sin entender completamente lo que estaba sucediendo, se acercó y tomó la mano de su papá.
Papá, ¿vamos a hacer algo divertido?, preguntó con esa inocencia que solo los niños poseen, sin sospechar la magnitud del momento. Raúl miró a su hija, luego a la señora Martínez, y una mezcla de miedo y emoción lo recorrió. Por un instante recordó todas las noches solitarias, todas las preocupaciones sobre cómo mantener a su hija feliz y segura. Y de repente la posibilidad de algo nuevo, inesperado, pero lleno de promesas, parecía más valiosa que cualquier temor. Está bien, dijo finalmente con una sonrisa que trataba de ser firme pero que traicionaba su emoción. Vamos a intentarlo. La señora Martínez sonrió, y por un momento el mundo pareció contener la respiración. Raúl sintió como una nueva energía lo recorría, era como si una puerta invisible se hubiera abierto frente a él, una puerta que no solo llevaba a oportunidades profesionales, sino a un futuro que podría ser sorprendentemente más brillante de lo que jamás había imaginado. Valeria aplaudió emocionada, sin comprender del todo las palabras de los adultos, pero sintiendo la alegría de su padre. Raúl la abrazó con fuerza, y en ese instante supo que sin importar lo que viniera, este lunes quedaría grabado en su memoria para siempre. La propuesta de la señora Martínez no solo era un giro en su carrera, era un cambio en su vida, en la rutina que había llevado como padre soltero, y en la manera en que veía su propio futuro. Mientras los demás compañeros observaban en silencio, algo más comenzó a florecer, una complicidad silenciosa entre él y su jefe, un entendimiento tácito de que estaban a punto de embarcarse en algo que podría transformar todo lo que conocían. Raúl abrió el documento con más cuidado esta vez, leyendo cada línea, cada cláusula, cada detalle del proyecto. Su mente giraba entre números, posibilidades y sueños largamente guardados. Y mientras lo hacía, un pensamiento persistente se mantenía firme. Esta vez, no solo estaba construyendo su carrera, estaba construyendo un nuevo capítulo para su hija y para sí mismo, uno lleno de riesgos, pero también de oportunidades inimaginables. Raúl no podía apartar la vista del documento. Cada párrafo parecía abrir nuevas puertas, nuevas posibilidades que hasta ese momento solo había soñado. La idea de trabajar codo a codo con la señora Martínez en un proyecto innovador le llenaba de emoción, pero también de un miedo silencioso, ¿y si no estaba a la altura? ¿Y si esta oportunidad se desvanecía porque él no podía manejarla? Valeria, mientras tanto, comenzó a explorar la oficina con su curiosidad inagotable, caminando entre los escritorios, tocando un teclado aquí, levantando un lápiz allá. Raúl sonrió al verla, recordando todas las veces que había intentado enseñarle paciencia, y cómo ahora ella parecía enseñarle a él a disfrutar el momento. La señora Martínez la observaba con ternura, y Raúl no pudo evitar notar cómo sus ojos brillaban cuando Valeria le contaba una pequeña historia sobre su gato imaginario que vivía en la mochila. «Papá, ¿y tú trabajarás conmigo también?», preguntó Valeria, sentándose sobre una silla que era demasiado grande para ella. Raúl se inclinó hacia ella y le acarició la cabeza. «No exactamente, mi amor», dijo. «Pero tú tendrás un papel importante. Vamos a hacer algo juntos, algo que podría ser muy divertido». La señora Martínez intervino con una sonrisa cálida. «Valeria, me encantaría que formes parte de esto. Tu energía es contagiosa, y creo que nos ayudarás más de lo que imaginas». Raúl se sorprendió por la naturalidad con la que su jefe hablaba de involucrar a su hija en un proyecto profesional. Era algo que nadie jamás le había ofrecido antes, y el simple hecho de que ella pensara en Valeria de esa manera lo conmovió profundamente. Sintió que por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo en la mezcla de responsabilidades y sueños. Mientras leía más detalles del proyecto, Raúl comenzó a imaginar cómo sería su vida si aceptaba. Horas de trabajo compartidas con alguien en quien confiaba, nuevas responsabilidades, reuniones estratégicas, y Valeria creciendo junto a él, descubriendo un mundo más allá de lo que habían conocido hasta ahora. La idea de no solo mejorar su carrera sino también darle a su hija experiencias únicas lo llenaba de un entusiasmo inesperado. La señora Martínez lo observaba atentamente y Raúl, de repente, notó un matiz en su mirada que no había percibido antes. Había admiración, sí, pero también algo más sutil, casi humano, que iba más allá del respeto profesional. Cada vez que Valeria hablaba, ella se inclinaba ligeramente hacia ellos, escuchando atentamente, como si valorara cada palabra de la pequeña. Raúl sintió un calor en el pecho, una mezcla de gratitud y algo indefinible que no podía poner en palabras. «Entonces, ¿qué dices?», preguntó la señora Martínez finalmente, rompiendo el silencio que ya parecía demasiado largo.
Raúl respiró hondo. Sabía que esta decisión no solo afectaría su vida laboral, sino la forma en que construiría su futuro con Valeria. Miró a su hija, que lo observaba con ojos expectantes y una sonrisa confiada. Era su brújula en momentos de incertidumbre, su razón para arriesgarse. Acepto, dijo con firmeza y por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba tomando una decisión con valentía, no con miedo. La señora Martínez sonrió ampliamente y Valeria aplaudió emocionada, corriendo hacia ellos y abrazando a su papá con fuerza. En ese momento, Raúl comprendió algo esencial: la vida siempre encuentra formas inesperadas de sorprendernos, y que los giros más inesperados a veces traen las recompensas más profundas. Mientras los tres compartían esa pequeña victoria silenciosa, Raúl pensó en cómo este lunes, que comenzó como uno cualquiera, estaba transformándose en el primer capítulo de una nueva historia, una que mezclaba desafíos profesionales, afecto sincero y la magia única de ser padre. Cada sonrisa, cada gesto, cada palabra intercambiada entre ellos parecía tejer un futuro prometedor, y Raúl supo que no volvería a verlo de la misma manera. Raúl nunca imaginó que un simple lunes pudiera convertirse en un punto de inflexión tan poderoso en su vida. Con la propuesta de la señora Martínez en sus manos y la risa de Valeria llenando la oficina, sintió que todo encajaba de una manera que antes parecía imposible. El miedo y la incertidumbre que lo habían acompañado durante años comenzaron a disiparse, reemplazados por una mezcla de emoción y determinación que lo impulsaba a mirar hacia adelante con renovada claridad. Los días siguientes estuvieron llenos de cambios. Cada reunión, cada decisión, y cada pequeña interacción con su equipo se convirtió en un desafío emocionante, un lienzo donde podía demostrar no solo su capacidad profesional, sino también el valor de su humanidad, su integridad y su amor por su hija. Valeria, por su parte, parecía comprender intuitivamente que algo especial estaba sucediendo. Sus preguntas inocentes, su curiosidad y su entusiasmo se convirtieron en pequeños recordatorios de que detrás de cada logro había un propósito más profundo: crear una vida plena y feliz para ella. Pero lo que realmente transformó la experiencia de Raúl no fue solo el proyecto en sí, sino la relación que comenzó a tejer con la señora Martínez. Lo que empezó como una interacción profesional se convirtió en una complicidad silenciosa, llena de gestos que hablaban más que las palabras. Un café compartido en la oficina, una sonrisa que duraba un segundo más de lo habitual, la manera en que sus miradas se encontraban en medio de reuniones tensas, cada detalle parecía cargar consigo una promesa de algo más grande, algo que ninguno de los dos había anticipado pero que parecía inevitable. Un día, mientras Raúl revisaba los informes finales del proyecto, Valeria se acercó con su pequeño cuaderno de dibujos. Le mostró una caricatura que había hecho de los tres, ella, él y la señora Martínez, todos tomados de la mano, caminando hacia un horizonte lleno de luz. Raúl sintió un nudo en la garganta. Era como si su hija, con su simpleza y sinceridad, le estuviera recordando lo que siempre había sentido en lo más profundo: la vida tenía formas sorprendentes de recompensar la valentía y la honestidad del corazón. La presentación del proyecto fue un éxito rotundo. Los colegas y socios quedaron impresionados, pero para Raúl, el verdadero triunfo no estaba en los números ni en los elogios. Estaba en la sensación de plenitud, en la certeza de que había tomado la decisión correcta, y en la alegría de ver a Valeria brillar junto a él en cada paso del camino. La oficina, antes un espacio rígido y solemne, se había transformado en un lugar lleno de posibilidades, risas y sueños compartidos. Esa noche, mientras caminaban juntos hacia el coche, Valeria se acurrucó en su brazo y susurró: «Papá, este fue el mejor lunes de mi vida». Raúl sonrió, sintiendo como cada preocupación, cada desafío y cada sacrificio habían valido la pena. Supo con absoluta claridad que a veces la vida nos lleva por caminos inesperados, pero que los momentos más extraordinarios llegan cuando estamos dispuestos a abrir el corazón, a aceptar las sorpresas y a creer en nosotros mismos. Y así, aquel lunes cualquiera que comenzó con incertidumbre y rutina terminó convirtiéndose en el primer capítulo de una vida nueva, luminosa y llena de promesas, donde un padre, su hija y una oportunidad inesperada encontraron la manera de crear juntos algo magnífico, inolvidable y absolutamente transformador. La historia de Raúl y Valeria apenas comenzaba, y con cada risa, cada mirada y cada paso, demostraban que la vida, a veces, nos sorprende con giros tan extraordinarios que nos cambian para siempre.